En esta ocasión veremos la cultura bajo el enfoque de Max Weber. Para empezar tendremos en cuenta al filósofo, sociólogo y economista Karl Marx, siendo fuente de inspiración para Max Weber. Él indicaba y señalaba que nuestra idea de cultura, nuestra producción cultural, nuestras ideas morales, las leyes que aceptamos como legítimas, los dioses que adoraremos, dependerán de la posición que ocupamos en una estructura social, cuya estructura social estaba denominada por la burguesía y el proletariado. En cambio, para Max Weber, señala que la esfera cultural depende de las ideas y del contexto, como las formas de organización y producción, veniendo a ser la economía, el avance del desarrollo y medios de producción, veniendo a ser la tecnología, y por último, la producción de materiales. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, muestra que no solo desde las condiciones materiales de la existencia se podía entender el reino de las ideas y de las creencias, sino invirtiendo el sentido de la flecha, partiendo de las creencias, ya que éstas podrían transformar las prácticas del individuo de un determinado lugar. Max Weber indicaba que existía otras clases sociales que estaban desligadas al sistema de producción. Estas vendrían a ser el estatus y el partido. El estatus es un sistema de reputación y prestigio concedido por los demás, donde se crea una comunidad con identidad. En el partido, grupo de personas que comparten orígenes, costumbres, identidades nacionales o religiosas. Ahora hablaremos sobre la cultura folclórica peruana. El Perú es un país andino que se ha caracterizado por tener muy sólidas costumbres. El folclore peruano es probablemente el más variado y rico de América del Sur. Lo que sobresale e identifica a nuestro país es su variada cultura. Se desarrollan una serie de manifestaciones culturales mediante diferentes costumbres y tradiciones que persisten a través de los años. Dicho folclore consta de 3 expresiones geográficas: la costeña, la andina y la amazónica. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes, celebraciones patronales o costumbristas de diversas regiones. Para Weber, la sociología de la música debe considerarse dentro de una sociología global, es decir, la sociología de la música refleja el contexto histórico en el que se elaboró, pero este reflejo se encuentra en el estilo. El estilo es la solución dada a cada tiempo o fase de la evolución histórica. La demostración de tal pensamiento es el núcleo de su estilo, sobre los fundamentos racionales y sociológicos de la música, en el cual expone comparativamente los fundamentos musicales que tanto las civilizaciones bizantinas, islámicas, como hindú o china han difundido. Tales fundamentos se confrontan entre sí con la intención de demostrar que su desarrollo quedó detenido al carecer de un proceso de racionalización como en el que se articulaba en la sociedad europea occidental. ¿Cómo se relaciona el concepto de Weber con la cultura peruana? La realidad cultural, aquella en cual vive el ser humano, se construye por una atribución de valor. Weber planeaba escribir una sociología de la que se llevó a cabo el artículo Fundamentos Racionales y Sociólogos de la Música, donde destaca el análisis del piano como instrumento, que es el reflejo de los cambios de la sociedad operado en la música. Desde este punto en el que partimos y llevamos nuestra percepción en cuanto a la relación de la cultura peruana y la teoría de Weber, que nos propone la evolución de la música y los cambios constantes de la sociedad, entendiendo la postura de la sociología de la música como su forma y evolución, los cambios de diferentes contextos de la sociedad peruana. Citando a Alomia Robles, que en su papel de compositor y replicador nos dio a conocer el Cóndor Pasa. En sus conciertos, conferencias, presentaba escritores como Abraham Valdelomar y Enrique Bustamantes, que daban una introducción a los orígenes de la cultura y la música incaica, y después se brindaba un concierto dividido en 3 partes: incaica, colonial y fusión. Esto pone en relieve la teoría de Weber, el cual vincula la evolución de la música como de la sociedad. Se produce durante categorías conceptuales exactas y se vinculan el progreso y la... Finalmente, se llega a la conclusión de que Weber reformula la relación existente entre las condiciones de vida,
la producción y la esfera cultural, para determinar que estos influyen en la concepción de una cultura. La misma que desde el punto de vista del hombre tiene un sentido y significado, y donde a la realidad cultural se le atribuye un valor por parte del ser humano, llegándose a una relación de interpretaciones. Es así que la cultura folclórica y los diferentes géneros de música peruana tienen cierta influencia de los elementos externos e históricos para su creación. En cuanto a la sociología de la música, para Weber, esta debe ser global y debe llegarse a la racionalización musical, por lo que se debe atender ciertas carencias abordadas en el análisis. De esta manera relacionamos lo que Weber nos dice de la cultura con nuestra propia cultura peruana, y que es la existencia de una evolución en la música y en la sociedad, donde la música sufre cambios constantes a raíz del contexto de la sociedad peruana.